Él me envolvió, estuve con él. Esta persona me hizo portador. Te infectó con el virus de SIDA. Me infectó con el virus del SIDA. Todavía me pide una condición. Viene y me dice, quiero que te acuestes con mi madre. ¿Con mi madre? Si se puede llamar madre a esa desgraciada. ¿Sin protección? Sin protección, para contagiarla, para hacerla que sufra. Que Dios me lo perdone. Pero acepté. Es tanta la pudrición que estoy escuchando. Le enfrento a mi hija y le pregunto, ¿qué estás haciendo de mi nieta? Es indignante, la estás prostituyendo. Yo le dije a ella muy claramente, nosotros tenemos una página en internet para hombres mayores, Sí, para diversión únicamente. Ella hace cosas sexuales. Lo que le piden, O sea que si le piden masturbarse... todo lo que le pidan ella lo hace. ¿Tu hija vino? Sí, aquí está. Mírala, mírala, es una artista. ¿Quieres que mire esto? ¿Esto quieres que mire? Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. ¡Caso cerrado! El naturalista inglés John Ray dijo, las enfermedades son los intereses que se pagan por los placeres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente desde la Placita Olvera, en Los Ángeles, California. Y acompañados de un divino público, gente cálida y amorosa. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, aunque esté muerto en vida, yo no sería capaz de cometer una canallada como esa. Con la muerte se paga todo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo, tú eres el demandante. Explícame quién es José, por qué lo demandas, qué pides para resolver este caso. Mire, primero que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo a demandarlo a él por la cantidad de $35,000 y un restaurante. Yo vengo aquí porque esta persona que ve usted, con esa carita que tiene de que yo no hago nada, esta persona aquí, yo la conocí en Cancún, en México. Esta persona aquí me sedujo, me volvió de otra manera, me cambió la vida. Estuve conociéndolo por 8 meses, estuvimos saliendo, estuvimos tratándonos, él me envolvió, estuve con él. Da la casualidad O sea, de se que enamoraron. Nos se enamoramos. convirtieron en pareja. nos convertimos en pareja. Pero Ok. no lo obligué a hacer algo que él no quisiera. No, nadie está hablando de obligar. nadie está diciendo nada de eso. Pero básicamente, esta persona me hizo portador. Me hizo portador de SIDA. De SIDA. Te Esta infectó persona con me el... infectó. Te infectó con el virus de Me SIDA. infectó con el virus del SIDA. Después de No, un pero año espérate, que estuvimos saliendo ¿cómo te juntos. enteraste? Permítame, eso voy. Después de un año que estuve saliendo con él, estuvimos saliendo 8 meses, todo bien, todo tranquilo, todo color de rosa. Después de 8 meses, yo sufro del riñón. Tengo cálculos en el riñón. Yo voy a chequeos constantemente. Entonces el doctor me dice, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo privadamente. Sí, ¿qué desea? Ok, me dice, ¿sabes qué? Eres portador de SIDA. Me mató. Después de eso, voy con él y le pregunto a él, porque yo estuve con una pareja por 6 años. Yo nunca tuve ningún problema, hasta ese momento. Yo voy con él y le reclamo. Le vengo y le digo a él, ¿cómo es posible que confíe en ti? Que después de todo el tiempo que estuve contigo, después de como la manera que me trataste, ahora resulta que yo sea portador. Ahora resulta que tenga eso. Oh, pero no es todo. Pero te admitió que él lo tenía. Oh, después de 3 días, después de decirme que no, después de decirme, Me sentía oh, yo no te hice devastado. nada, yo no tengo nada, yo estoy limpio, yo estoy... Aquí tengo, aquí dice que tengo Que SIDA. él tiene SIDA. Yo después de 6 años con una pareja nunca tuve nada. Yo estoy A ver, yendo con Roberto, acércame lo yo que él estoy tiene. yendo al doctor constantemente. O sea, Con que los no había riñones. otra manera que fuera... No había que no ninguna fuera otra manera. Él es la única persona el con que la que he te estado contagió. después de un año. Ok. Después de un año, resulta que tengo todo eso.
Después de un año resulta que soy así. No me sale No, de pero nada. acabó contigo. Usted puede creerlo. Acabó No, contigo pero eso porque no es te todo. pegó de eso todo. no es todo. No solamente SIDA, acabó contigo. Pero eso no es todo. Yo le dije, yo quiero irme a México, yo quiero regresar a mi vida. Ya me mataste, ya estoy aquí, ya estoy harto, yo no quiero nada contigo. ¿Ok? Quiero que me des $35,000, irme a México, vivir lo que me queda de vida. Porque no sé cuánto tiempo me quede de vida. Yo estoy ya muerto en vida. Yo voy a ir a morir allá. ¿Qué es lo que necesita ya él de mí? ¿Para qué me quiere retener? Yo me quiero ir libre, despejarme, salir de aquí. Pero él me dice, ¿sabes qué? Con una condición, viene todavía y con O sea, su te digo, te cinismo. voy a dar dinero. Te voy a dar tú le dijiste, dinero. dame dinero por el daño que me hiciste. Compénsame por haberme Por haberme contagiado con matado. esta mortal enfermedad. Por haberme Y él matado. te dijo, te lo doy, pero con una condición. Con una condición. Todavía me pide una condición. ¿Y cuál cree que es la condición? Viene y me dice, quiero que te acuestes con mi madre. ¿Con mi madre? Quiero que ¿Con vayas su madre? con mi madre. Esta persona me trae aquí a Los Ángeles. Él me trae y me dice, ¿Pero por qué te pidió eso? él me dice, vamos con mi madre, vamos. Quiero que te acuestes con ella. Esa es la condición. ¿Sin protección? Sin protección, para contagiarla, para hacerla que sufra. Imagínense nada más, esta persona de aquí es lo que me está pidiendo. Oh, me lleva a la casa, me presenta con ella, tomamos unos tragos, todo tranquilo, todo chévere. Yo, déjeme le digo una cosa, que Dios me lo perdone, pero acepté. ¿Te hacía falta tanto el dinero? Mi familia allá es pobre, mi madre está enferma, mi hermana está enferma también. Yo quiero encontrar, si yo no voy a poder disfrutar de algo, que ellos lo disfruten. Entonces viniste aquí, fuiste a casa de la señora, Fuimos tomaron tragos. fuimos a casa de la señora, tomamos unos tragos, él se fue. Acepté yo. Yo hice lo que él me pidió. Lo hice. Me acosté con la señora. Yo lo hice. Y lo admito, y aunque pague con la cárcel, yo vengo a reclamarle a él, a pedirle esa indemnización a él, porque yo hice lo que él me pidió. Pero o sea, no que te tenemos merecen pruebas. la indemnización, aunque hiciste algo criminal. Quedamos en algo. No tenemos Ok. pruebas, mi mamá está Mire, bien. las pruebas que yo... No, Él no me espérate, puede que voy a pedir hacer... pruebas. No, voy a hacer un receso. Voy a hacer un receso, porque es que es tanta la pudrición que estoy escuchando, que es que me da una náusea tan grande que el mareo que tengo es posible que caiga redonda como guanábana. Y me Él me tengo que murió como recuperar de tanta pudrición. Volvemos después de este corto receso. Mire, doctora Polo, yo no fui a un médico porque el miedo de saber que estaba infectada. ¿Cómo es posible que en esa cabeza pelona tengas tanta maldad? Caso cerrado. Desde Los Ángeles, California.